¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el día de hoy nuestra etapa de carácter intensiva. Vamos a retomar los principales temas que hemos venido tocando estas semanas y, bueno, puntualizar, pues, ¿no? Algunos pasajes importantes, algunos detalles que quizás se nos hayan escapado, resaltar lo que propiamente les hemos visto y además, pues, ¿no? Agregar de repente alguna información que por ahí nos haya faltado, ¿no? Ok, vamos a iniciar, pues, ¿no? Siempre con prehistoria y un poco ver también lo que implica todo lo que es teoría de la historia, ¿no? Todo lo que es las ciencias auxiliares, lo que determina también, ¿no? El apoyo a la historia para poder determinar mejor, ¿no? O digamos una condición de contexto, análisis de documentos, ¿no? Testimonios, biografías, ¿no? El sistema económico, ¿no? A veces las monedas, los billetes, la forma de trabajo, la manera de comercio, los lugares donde se desarrolla. Todo eso también será importante para poder establecer mejor, ¿no? Un contexto histórico, ¿no? En la medida que vamos analizando mejor las condiciones, ¿no? De un análisis histórico también es mucho más relevante, ¿no? Y nos abre ciertas análisis que pues no son pues importantes de cuestionar, ¿no? Importantes de poder ver y revisar, ¿no? Para ver por qué razones se da, cuál es el contexto, por qué ocurre de esta manera, por qué reaccionaron así. Muchas veces cuando vemos algunas cosas desde nuestro punto de vista, ¿ya? No necesariamente funciona de esa manera, ¿ok? Y eso es algo que pues hay que tener mucho cuidado. No, a veces con la mirada del día de hoy no se pueden analizar cosas del pasado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con nuestros conceptos, digamos, de ecológicos o de defensa de los animales, no veríamos con buenos ojos, ¿no? Por ejemplo, las matanzas de perros y gatos durante la peste negra, ¿no? O la persecución, ¿no? A los animales, ¿no? En ciertas épocas. Entonces, esto ha cambiado definitivamente, ¿no? No podemos observar, digamos, desde un punto de vista feminista, ¿no? El patriarcado feudal, ¿no? O el patriarcado, digamos, romano, ¿no? Entonces, no se puede, porque las condiciones de la época eran muy diferentes a las de hoy, ¿no? Y esto es por eso, es bueno analizar cómo es que se da, por qué se da. Ahora, esto también cuando uno investiga y analiza, te das cuenta de que también, pues, ¿no? Hay factores que en su momento fueron determinantes, ¿no? Y que actualmente no se podrían aplicar, ¿no? Y tú dices, pero si se hizo en ese tiempo y fue bueno, ¿por qué ahora no? ¿No? Entonces, hay cosas que también uno encuentra con ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy polémico, por ejemplo, es el tema de que en la Edad Media la Iglesia Católica permitía el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Entonces, y ahora la Iglesia Católica es muy reacia a eso, ¿no? ¿Y por qué en ese tiempo sí y ahora no? Es porque en su momento el permitir el matrimonio entre estas personas protegía su patrimonio, ¿no? Cualquiera que este fuese, ¿no? Un territorio, animales, dinero, lo que quiera que fuese. Entonces, ayudaba a proteger sus condiciones, ¿no? Y la Iglesia Católica obviamente respaldaba esto a cambio, pues obviamente también de pues, venderles el sacramento o protegerlos, ¿no? Mediante una colaboración, ¿no? Con la Iglesia, ¿no? Entonces, fíjate cómo esto cambia con el tiempo, ¿no? Después del Concilio de Trento, esto se prohibió, ¿no? Y no fue una condición netamente de género, fue una condición netamente económica, ¿no? Entonces, así encontramos algunos vestigios, ¿no? Que permiten propiamente enterarnos, ¿no? Como de alguna manera algunas cosas que pasaban antes, que podrían suceder hoy, pero no suceden, pero ocurrieron en su momento por alguna razón en particular, ¿no? No solamente entre personas del mismo género, la Iglesia Católica tiene registrados documentos donde se casaban con sus animales, se casaban con sus pertenencias, etcétera, ¿no? Solo para protegerlas de forma patrimonial, ¿no? Entonces, el matrimonio respaldaba, no, ¿no? Exacto, así es, ya, ¿no? Hay cosas que cambiaron para bien y para mal, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? El tema de otros elementos o de otros documentos, ¿no? O de la información de personas que vivieron en ese momento para poder establecer mejor un análisis, ¿no? De la historia, ¿no? Y ahora justamente vamos a comentar algunos de ellos, ¿no? Que van a ser muy importantes en este momento, ¿no? O van a ser muy importantes para la historia. A ver, comenzamos con teoría de la historia. Pregunta número 1 dice, el escudo
de la San Marcos, ¿no? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está dividido en el centro en tres partes. En la parte superior izquierda se reconoce al apóstol San Marcos porque a sus pies hay un león. Al lado derecho se encuentran dos torres sobre un mar que representan las columnas de Hércules y entre ellas una cinta con la frase en latín plus ultra, o sea, más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Zona que dividía además el mar Mediterráneo del Atlántico. Y sobre estas columnas hay tres coronas y una gran estrella representando a los Reyes Magos, ¿no? ¿Ok? En la parte inferior, una fruta, la lima. Entonces, ¿mediante qué disciplina se realizó el anterior análisis del escudo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Cuál de las cuatro será aquí la disciplina que va a desarrollar? Por descarte, incluso lo podríamos determinar. Así es, señorita Pierina, muy bien. Es la C, es la heráldica, ¿no? Así es, por descarte. Porque la numismática estudia las monedas o el dinero, ¿no? Las monedas propiamente, ¿no? La paleografía estudia documentos y la antropología, pues al hombre, ¿no? El ser humano. La única que quedaría es la heráldica. Ahora, la heráldica es una ciencia, ¿no? Que estudia propiamente, una disciplina que describe, ¿no? Estudia, realiza y explica el significado de imágenes y figuras de los escudos de armas. En su momento, las condiciones de la heráldica fueron necesarias, no propiamente para una descripción o para un análisis, sino para la construcción de, de escudos. ¿Okay? Porque las familias se identificaban con algún lema, con algún personaje, con algún animal, ¿no? Ya sean leones, tigres, dragones, etc. ¿Okay? Se identificaban con objetos, ¿no? Sean coronas, lanzas, espadas, escudos, etc. Se identificaban con plantas, árboles, rosas, etc. Entonces, todo ello tenía una razón de ser, ¿no? Que eran, pues, de repente agricultores, descendían de jardineros, descendían de guerreros, o creían que, pues, no, el animal que regía su vida, ¿no? Un león, ¿no? Un tigre, ¿no? Una gacela, ¿no? Por ejemplo, si has visto la serie Juego de Tronos, ¿no? Cada una de las comunidades tiene un animal que lo representa, ¿no? Un ciervo, un lobo, ¿ok? Un dragón de tres cabezas, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con la simbología de cómo se sienten identificados y cómo lo representan a través de sus escudos, armas, uniformes, emblemas, banderas, etcétera, ¿no? Entonces, la heráldica estudia todo eso. Si bien es cierto, la heráldica se enfoca en el tema de escudos, ¿ya? No propiamente solamente se encierra en ello, sino que también estudia todo lo involucrado al escudo. Por eso es que el campo es mucho mayor. Ahora, San Marcos, ¿ok? Se llama así, porque en un primer momento las condiciones de San Marcos fueron teológicas. Recuerda que todas las universidades europeas en un primer momento analizaron o estudiaron o ofrecieron como primera carrera la teología. ¿Ya? Después ya se van a implementar otro tipo de carreras, ¿no? Como lo va a ser la medicina, como lo será pues también la filosofía. La medicina va a ser parte de todo este marco de proceso de desarrollo porque era importante, ¿no? Tener conocimiento sobre cómo curar enfermedades, ¿no? Sobre todo después de la peste negra, ¿no? Entonces vamos a ver también una necesidad, ¿no? De luego tenemos lo que es el derecho, ¿no? Porque también en la formulación o institución de ciudades, ¿no? Códigos civiles, etcétera, también fueron importantes, ¿no? Y un aspecto y un respaldo jurídico también era necesario, ¿no? Y por último, la filosofía, ya que el estudio y el análisis de las ideas grecorromanas también tenían mucha influencia y la iglesia buscó adaptarlas, ¿no? Adoptarlas también, ¿no? Como suyas. Y de esta manera, pues, ¿no? Generar, ¿no? Una especie de beneficio en favor de la iglesia, ¿no? Ustedes recuerdan quién es el personaje que intenta
asimilar ideas entre la filosofía y la Iglesia Católica y las ideas escolásticas. ¿Recuerdan quién es? ¿Quién es el personaje que intenta eh, unir las ideas escolásticas, la filosofía de la Iglesia Católica, con las ideas aristotélicas, que es de la Edad Media, ¿no? Tomás, ya, sí está bien. Santo Tomás. Es Santo Tomás de Aquino, ajá, así es. Santo Tomás de Aquino es, ¿no? ¿No? Él es el personaje, ¿no? Que va a buscar unión, aunque nunca lo va a conseguir, nunca lo va a conseguir, ¿no? Nunca lo va a conseguir, ¿no? Santo Tomás de Aquino, sí, es Tomás. Lo que pasa es que hay un montón de Santo Tomás, ¿no? Por eso es que es importante tener la diferencia de quién, ¿no? ¿Ok? Entonces, Santo Tomás de Aquino va a ser el personaje que va a buscar unir, ¿no? Ambas ideas, ¿ok? No, no es su apellido. Normalmente las personas de esa época tenían la denominación del lugar, ¿no? Entonces, por eso Santo Tomás de Aquino vivía en una ciudad de Aquino, en Francia. Por eso se llama así. O por eso lo llaman así. Sí, no, no, no soy. Muchas veces se cree eso, ¿no? Es como Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci vivía en la ciudad, nació en la ciudad de Vinci, por eso se le decía así, Leonardo da Vinci, ¿no? Venía de la ciudad de Vinci, ¿no? Entonces, y tienen esta denominación, ¿ok? Entonces, ojo, así como él, ¿no? Se busca unir, ¿no? Estos conceptos, ¿no? La teología va a ser muy importante durante la Edad Media y obviamente a la hora de fundar universidades, pues, ¿no? Lo primero que se profesaba era la carrera de teología, ¿no? Con miras, obviamente, a ser sacerdote, no era que, pues, estudiaras teología por un tema de que no me gusta, es un hobby, no, no era así, ¿no? Se estudiaba teología para ser sacerdote y para servir a la iglesia, ¿no? Es más, tenías grados, ¿no? O sea, podías salir con especialidad en Biblia, con especialidad en, digamos, en exégesis, que es el estudio de la historia de la Biblia, con especialidad en santos, en angeología, ¿no? Especialidad en ángeles. Podías salir con especialidad de inquisidor también, ¿no? O sea, te enseñaban, pues, ¿no? Tus prácticas eran torturar a la gente, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, todo eso va a ser parte, ¿no? De la historia de la Universidad San Marcos, ¿no? Que pues obviamente no fue la única que ejerció todo esto, ¿no? La universidad que está en México, también como la Universidad de Salamanca, Borgoña, Oxford, ¿no? Antes de ser ortodoxa o antes de ser anglicana, va a tener primero vestigios de carácter religioso católico, ¿no? Y luego se va a convertir en una iglesia ya de carácter anglicana, ¿no? Por los reyes que dominaban en este tiempo. Entonces, la heráldica está relacionada con todo esto, ¿no? De darle, de encontrar el significado y una razón de ser a los símbolos de los escudos y todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? Es un estudio de símbolos y eso pues también es importante para poder tener una noción más clara de qué es propiamente, ¿no? Este pasaje o suceso histórico que está involucrado con todo esto. Entonces, seguimos aquí. Número dos, ajá, hablando de prehistoria ya. La principal característica que diferencia al Homo habilis frente al Australopithecus es, parece que tenemos consenso. Así es el uso de herramientas líticas. Ahora, ¿esto sucede de la noche a la mañana? No.
tarda mucho tiempo, ¿no es cierto? Así es, Diana. Mejor cifra no puedes haber dado. Uf, tarda un montón. Y eso es propiamente porque el proceso de la humanización es larguísimo. Recordamos algunos rasgos de la humanización, por ejemplo, cuáles son los cambios biológicos, ¿no? Físicos que tuvo el ser humano para convertirse en el ser predominante del planeta. ¿Cuáles serán? Bipedismo, muy bien. Estamos hablando del... Se deja de lado el traslado con el uso de los brazos, que se llama braquiación, ¿no? Entonces tenemos los primeros personajes que se aventuran a caminar sobre el suelo, a caminar en tierra, en las llanuras, ¿no? En los valles. Entonces veremos aquí ya que los brazos no son necesarios, tan solo las piernas, ¿no? Y el poder caminar erguido, ¿no? Como bien menciona Pierina, veremos que va a ser muy complicado porque sus huesos no están acostumbrados a sostener todo, el tórax, brazos y la cabeza, pues, ¿no? Entonces, su coxis, su columna tiene que fortalecerse y eso demora mucho tiempo, ¿ok? Van a haber especies precedentes, ¿no? A los australopithecus que serán, pues, el Orrorin, el Sahelanthropus, Tumay, etcétera, y ellos, por ejemplo, buscan esta condición de acondicionarse, ¿no? Pero muchos obviamente no lo van a conseguir. El Australopithecus cumplirá con todas estas condiciones de homínido, ¿no? Que también ahorita están mencionando, ¿no? Pierina menciona el tamaño del cráneo. Exacto, crece el cerebro y crece, Celedonio también lo menciona. Y, por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón del crecimiento del cerebro? Mencionaba Pierina, ¿cuál es la razón del crecimiento del cerebro? Así es, Jimena, razonar. Porque comienza a usarlo. Irónicamente es cierto. Deja de ser instintivo para ser un personaje que razona, ¿no? Ahora, ¿qué implica razonar? Implica pensar, ¿no? Implica el hecho de planear algo, lo que quiera que fuese, ¿no? O sea, está planeando dónde va a dormir, está planeando dónde hacer, digamos, dónde hacer su cama, ¿no? Dónde poder conseguir herramientas, ¿no? Está planeando. Y todo aquello que planea, ¿ya? Todo aquello que planea requiere una previa racionalización, ¿no? Requiere un previo pensamiento, requiere planificarlo primero en su mente y luego ejercerlo. Ahora, esto es una constante, porque vive en un mundo donde el peligro está al acecho, ¿no? El peligro es el pan de cada día. No puede darse el lujo, ¿no? De decir, ay, así tranquilo. No, no puede. Tiene, tiene que tomar decisiones constantes de cómo protegerse, cómo abrigarse, dónde alimentarse, dónde buscar comida, etcétera. Entonces, todo eso es parte del uso de la razón, como que dice, ¿no? De una manera bastante coloquial, como acaban de mencionar, pues, ¿no? O comienza a usar su cerebro, ¿no? Comienza a utilizarlo. Entonces, este uso del cerebro estimula, ¿no? Las neuronas, que es, ¿no? Lo que se llama lo que es la sinapsis, ¿no? Entonces, la sinapsis, al ser usada de forma constante, ¿no? Genera un crecimiento que obviamente fue necesario para poder tener mayor capacidad de pensamiento. Actualmente no tenemos esta necesidad. Hay una necesidad de mejora, pues, ¿no? Nosotros buscamos tener una mejora intelectual, una mejora de repente de carácter económica, buscamos trabajo, estudiamos, etcétera, ¿ok? Pero ya no está sometido a una condición de sobrevivencia, pues, ¿no? O sea, tú sabes dónde vas a dormir, tú sabes que más tarde vas a almorzar, tú sabes dónde vas a estar de repente, no mañana, etcétera. O sea, sabes que no hay una necesidad de pensar en, ¿no? En cosas básicas, ¿no? Sabes qué ropa te vas a poner, etcétera. Entonces, eso no exige una mayor
predisposición o sometimiento al cerebro a buscar, pues, ¿no? Soluciones. Sin embargo, en esta época sí hay una necesidad de, ¿no? De buscar cubrir estas condiciones, ¿no? De comida, de protección, de abrigo, ¿no? Entonces, todo ello implica el uso de la razón, ¿no? Y obviamente implica el crecimiento del cerebro, ¿no? Es una etapa muy agreste, muy salvaje, ¿no? Que los australopithecus van a tener que asumir, ¿no? Entonces, aquí el Homo habilis, ¿no? Desarrolla esta condición de mejora, ¿no? Ahora, ¿qué otro cambio físico experimenta el Homo habilis que le permite un uso más preciso de las herramientas? Ya mencionaron el bipedismo, ya se mencionó lo que es el crecimiento del cerebro. ¿Qué otro rasgo físico es importante que ayuda a determinar el mejor uso de las herramientas? Así es, señorita Jimena, muy bien, es el pulgar oponible, ¿no? Esa necesidad de buscar sujetar cosas con mayor fuerza, esa necesidad de poder sujetar cosas con mayor precisión, ¿no? Ya sean palos, piedras, ya sea para poder defenderse, ya sea para poder pescar, ya sea para poder, ¿no? Quitarle la piel a algún animal o rasgarla, ¿no? Del hueso para poder comer. Eh, Físicamente se vio en la necesidad de cambiar, ¿no? Esta forma de la mano. El pulgar oponible es un cambio trascendental en la historia del hombre que permite, ¿no? Esta condición o esta situación de darle al hombre una mejor posibilidad, ¿no? De utilizar piedras, palos, etcétera, ¿no? Ojo, cuando un hombre Homo habilis encuentra una piedra que le sirve, ¿no? La utiliza y la descarta. ¿Por qué? Porque no reconoce todavía su relevancia, no conoce su importancia, ¿no? Y es aquí donde más adelante ya, cuando se ve la necesidad de volver a utilizarla, pues no, la busca. ¿La encuentra? No. Entonces, como no la encuentra, busca una parecida. Y al no encontrar algo parecido, ¿qué hace? Comienza a fabricarla, pues, ¿no? Comienza a desarrollarla. Este desarrollo, que se llama percusión, de golpear una piedra contra otra, ¿no? Genera, pues, ¿no? Digamos, frustraciones, logros, porque de repente no logra la piedra que estaba pensando, ¿no? Entonces vuelve a intentarlo hasta que se aburre, pierde la paciencia, y de repente en otro momento, cuando la vuelve a necesitar y lo vuelve a intentar, ¿no? Ahora sí lo consigue, ¿no? Entonces sabe que la va a necesitar y ya no la descarta, la guarda de repente en algún lugar donde le sea útil, de repente la lleva consigo todo el tiempo que puede, o todo el tiempo que necesita, hasta que se aburra también y ¿no? La descarta, etcétera, ¿no? Hay un tema en el cual las condiciones, ¿no? Del uso, ¿no? De las cosas comienzan a ganar importancia, ¿no? Entonces aquí ya comienza incluso una separación, ¿no? De los tipos de piedra, ¿no? Para saber cuál utilizar, para qué utilizarla, con qué finalidades, etcétera, ¿no? Perdón, va de la mano de todo esto, pues, ¿no? Muy bien, ¿qué otro rasgo será importante para el desarrollo del hombre sobre la Tierra? ¿Qué otro rasgo será importante? No, la organización en bandas aparece más adelante, aparece ya como Homo erectus, ¿no? Hablando de los australopithecus, la comunicación, así es, señor Jeremy, muy bien. El fuego también aparece como con Homo erectus.
Estamos hablando del marco de desarrollo de lo que va a ser primordialmente básico en un principio, ¿no? ¿Ok? La comunicación será parte también de esto, ¿no? Cuando intenta decir algo, cuando intenta darle una descripción a otra persona, cuando busca establecer, ¿no? Algún tipo de diferenciación, los gestos, los sonidos, ya sean onomatopéyicos o, no, o ya representativos o particulares, van a ser parte, ¿no? De este marco de desarrollo al punto de desarrollarlo mejor que cualquier otra especie. Los seres humanos tenemos el sistema de comunicación más complejo que cualquier otra especie en el planeta, ¿no? Entonces, esto también será parte de lo que va a implicar el marco de desarrollo de lo que va a ser, pues, ¿no? La hominización. Ahora, también disminuimos una parte del cuerpo o del cráneo, que eso será gracias al fuego. Nuestro cerebro creció y otra parte del cráneo disminuyó. ¿Cuál será? El fuego nos dio beneficios importantes. No, el cerebelo también creció. Nos dio beneficios importantes. Nos hizo poder enfrentar el frío, enfrentar a las bestias salvajes. Nos dio luz de noche, ¿no? Y también nos ayudó a cocinar nuestros alimentos. Así es. Entonces, al no tener alimentos duros, como bien menciona la señorita Jimena, nuestra mandíbula expuesta ya no fue necesaria, ¿no? Nuestros caninos y molares, que eran tan fuertes, ya no fueron necesarios. Y poco a poco se fueron reduciendo, en la medida que encontramos comida mucho más blanda, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces la dentición o la mandíbula comenzó a reducirse justamente porque ya no había la necesidad de tenerla, ¿no? Cocinar la carne, cocinar las verduras, cocinar frutos, etcétera, facilitó nuestra ingesta de comida, ¿no? Y también mejoró nuestra digestión y nuestra salud, volviéndonos más longevos, volviéndonos, ¿no? Personajes con mayor calidad, con mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces las enfermedades también se redujeron. Todo ello va a ser parte, ¿no? De los primeros indicios del desarrollo de la persona o del homínido, ¿no? Que propiamente va a establecerse en el planeta como la especie predominante, pues, ¿no? Muy bien, continuamos aquí. Número 3. A ver, son características del Paleolítico superior. ¿Cuáles serán? Uno, 4 y 5. Desaparición del arte rupestre, no. 2, a ver, la letra 2. Poblamiento de América y Australia. No, el poblamiento de América se da en el Neolítico ya. Ya definimos que la uno no es. La B tampoco sería. Así es la letra D. 3, 4 y 5. Ojo. Vamos el primero aquí, lo vamos a explicar cada uno. Dice acá. Paleolítico superior es la tercera etapa que abarcó del 30.000 hasta el 10.000 antes de Cristo. Se encontró la mayor cantidad de evidencias de desarrollo
y la evolución del humano, ¿no? Alcanzó la fase de hombre de Cromañón, que tenía mayor capacidad para comunicarse, ¿no? A ver, el fin de la última glaciación será, pues, ¿no? A finales del Paleolítico. Y esto ayudó a que los hombres encontraran mucho mayor vegetación. Los animales también volvieron a reproducirse y aumentar. Y esto, pues, ¿no? También facilitó un poco la presedentarización, ¿no? El adorno para la diferenciación social. Cuando se organizan en bandas y hordas, necesariamente, ¿no? O por lógica o por una cuestión así innata, aparece un líder, ¿ok? Aparece alguien que tiene que dirigirlos, ¿no? Tiene que dar órdenes, tiene que organizarlos, ¿no? Y este personaje, para diferenciarse, comienza a utilizar una piel de color distinta, ¿no? De animal. O tiene en su mano una herramienta más fuerte o mejor diferenciada, de una piedra de color diferente, etcétera, ¿no? Esta diferenciación lo hace especial, ¿no? Aquí comienzan las jerarquías sociales, que son todavía muy precarias, ¿no? Son muy rústicas todavía, ¿no? Pero ya hay un indicio, ¿no? De que alguien está a cargo de esta comunidad, de que alguien tiene, ¿no? La batuta, el predominio, el liderazgo. Y obviamente la fuerza aquí es, ¿no? Lo que hace la diferencia, ¿no? Ya más adelante será, pues, ¿no? Las estrategias, ¿no? Su capacidad de pensamiento, ¿no? Su conocimiento, etcétera, ¿no? Pero aquí, obviamente, es el más fuerte, ¿no? El que ha logrado vencer a un enorme ciervo, el que ha logrado, ¿no? Evitar el ataque de un león, ¿no? Es que aquí las condiciones son muy salvajes, entonces quien domina ese salvajismo es quien está a cargo, ¿no? Y este personaje que está a cargo merece una diferenciación social, ¿no? Entiende por lo que merece la mejor lanza o el mejor garrote o quizá pues no la mejor arma de piedra, etcétera, ¿no? Esta diferenciación social es parte de lo que va a significar pues no la jerarquía. Ahora, inicio del desarrollo del lenguaje articulado. Aquí el uso de herramientas, el uso de armas evita que te puedas comunicar con las manos. Entonces surge la necesidad de hablar, surge la necesidad de comenzar a utilizar sonidos, ¿ok? Entonces, cuando se comienza a utilizar sonidos, pues, si bien es cierto, casi todo puede sonar igual, comienzas a hacer diferenciación sobre lo que conoces para poder justamente eso, ¿no? Diferenciar, ¿no? Árboles de agua, de ríos, de ¿no? lagos, ¿no? De personas, ¿no? Tú gritas de repente para pasarle la voz a alguien, ¿no? Y todos voltean. Entonces haces referencia a alguien y lo señalas. Entonces ese alguien tiene que tener un nombre distinto, porque va a haber un momento en el que no lo vas a poder señalar. Entonces necesitas tener una diferenciación. Y aquí es donde comienza la articulación de las palabras, ¿no? ¿Ok? Que se han encontrado vestigios, ¿no? De Neandertal, ¿no? Y de Homo sapiens, ¿no? De este lenguaje articulado. Actualmente, hace poco nomás ha salido una investigación sobre la cual Neandertal ya tenía lenguaje articulado, ¿no? Y que propiamente todavía, si bien tiene cierta falta de certificación, no fueron sobre todo los Neandertals. Estamos hablando de los Neandertals en Asia y algunos en el centro de Europa, ¿no? Pero no todo el mundo tuvo esta condición. O sea, no todos los Neandertals tuvieron esta condición. Y que Homo sapiens sí, que por esta razón, pues, ¿no? Homo sapiens tiene una, digamos, una ventaja, ¿no? A la hora de evolucionar frente a las condiciones sobre las que se desarrolla, ¿no? El Neandertal. Perdón, claro, el Neandertal, ¿ok? Entonces, estas, ¿no? Características del Paleolítico Superior son la fase previa a lo que va a significar el Mesolítico, ¿no? Del cual vamos a hablar ahora también un poco más adelante. Muy bien, vamos a ver este video que nos habla sobre el origen de las especies, ¿no? Como de alguna manera, pues, ¿no? Es un modelo o una recreación de cómo pudo haber sido la vida en esta época, ¿no? Las condiciones en las que se da están muy bien explicadas en una palabra que dice este narrador, ¿no? Así es como imaginamos su historia, ¿ok? Todo lo que implica la etapa prehistórica ya son deducciones,
pues, ¿no? Lo vimos y lo analizamos cuando vimos ese tema, ¿no? Al inicio. Vimos, digamos, llegamos a este acuerdo, o digamos, llegamos a esta deducción, en la cual todo lo que es, ¿no? Prehistoria, tiene este síntoma de ser propiamente una, ¿no? Deducción de estudios, de análisis, de investigación, ¿no? Donde propiamente se deduce, se explica, se determina, pues, ¿no? Se concluye que, ¿no? Se manipuló el fuego en tal época, se determinó, pues, ¿no? El uso de herramientas en tal otra, ¿no? Y que tienen mucho margen, no de error, sino tienen mucho margen de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, los primeros vestigios del uso del fuego datan, ¿no? En un primer momento se dijo esto, ¿no? De 1.200.000 a 600.000 años. O sea, se le estaba dando un margen de espacio de casi 600.000 años aproximadamente, ¿no? De uso de la manipulación del fuego, ¿no? Del dominio del fuego. Ahora, ¿no? Tras toda una serie de investigaciones y estudios, se determina que ahora en realidad los vestigios del uso del fuego son mucho menores, ¿no? Entre 800.000 y 600.000. Sigue siendo 200.000 años, una cantidad enorme de tiempo, pero se ha reducido en comparación, pues, ¿no? A lo que antes se creía o se pensaba sobre ello. Entonces, vamos a tener estos avances o estos continuos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Destapes, ¿no? De carácter, digamos, de carácter de estudio con respecto a la prehistoria en la medida que los análisis o las investigaciones nos den, pues, ¿no? Mejores resultados o mejores situaciones para poder analizar esto, ¿no? Entonces, todo ello implica, ¿no? Lo que va a significar, pues, el desarrollo de lo que va a ser la prehistoria, ¿no? Importantes desde muchos puntos de vista, obviamente desafiante, ¿no? Para los que estudian estas ramas y que, pues, obviamente determinan cómo fueron nuestros antepasados, ¿no? Y que en la medida que va avanzando o se van dando a conocer, pues, ¿no? Tenemos mejores indicadores, ¿no? De lo que ocurrió. Muy bien, entonces, aquí podemos, en este video hemos podido observar, ¿no? Cómo, pues, cómo son los encuentros, cómo es que se puede dar o no se puede dar, no comparten sistema de comunicación, es muy diferente, al punto que genera rechazo, ¿no? Una comunidad sobre otra puede verlos como comida, ¿no? No siquiera, no, es un tema de que puedan ver, no, no tienen la noción de verte parecido a ti, no, o sea, tienen la noción de que eres alguien ajeno, entonces como eres alguien ajeno, eres comida, entonces así de simple, ¿no? Podían haberla despedazado y alimentarse de ella, ¿no? Entonces, todo esto es parte de los análisis que estamos, pues, ¿no? Hablando, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver también con la sobrevivencia y saber a dónde ir y con quiénes andar y, pues, ¿no? Dónde reposar, ¿no? Que este video, pues, también dice que, por ejemplo, Lucy no se echaría de esa manera en cualquier parte, porque genera, o pues, de alguna forma, pues, ¿no? Se expone, ¿no? A ser atacada, o de alguna manera, pues, ¿no? A ser, comida de otros animales, ¿no? O de otras especies. Entonces, por eso es que vamos a ver, pues, toda una serie de uso de la razón para poder determinar en dónde, cómo, cuándo puede establecer, pues, ¿no? Algún tipo de tranquilidad o paz para poder, digamos, generar, pues, ¿no? Digamos, su tranquilidad y progresión para poder, ¿no? Dar a luz, ¿no? A sus descendientes, ¿no? Muy bien. Pregunta número 4, dice aquí. No es una consecuencia del aumento de la temperatura de la Tierra durante el Mesolítico. No es una consecuencia del aumento de la temperatura durante el Mesolítico. Elaboración de herramientas complejas. No, eso sí es parte del Mesolítico. Así es, señorita Jimena. Muy bien, es el incremento de niveles económicos y excedente productivo. ¿Ya? Ojo. A ver,
Por eso dice que no es una consecuencia del aumento de la temperatura. Ojo, cuando se da el aumento de la temperatura después de la glaciación, ya se genera pues no nuevos lugares con mucha vegetación. Entonces necesitan, ¿ok? Herramientas más complejas para poder sobrevivir en estas condiciones. A eso se refiere. ¿Okay? Entonces sí es parte de. Sin embargo, en lo de que es incremento de niveles económicos y excedente productivo, recuerda que en el Mesolítico hay dos características que están todavía desarrollándose para ser parte ya del Neolítico. ¿Cuáles eran estas dos características? ¿Cuáles son estas dos características propias del Mesolítico? Ya, ese es el concepto. Cultura primitiva, muy bien, pero tiene un nombre. Horticultura, así es, señorita Pirina, muy bien. La horticultura va a ser este proceso en el cual las condiciones climáticas van a favorecerse, pues, ¿no? Aquí el hombre se da cuenta de que puede quedarse cierto tiempo, ¿no? En algún lugar donde ve crecer las plantas, pero todavía no las cuida, todavía no es su atribución el desarrollo de las plantas, ¿no? Aquí lo que hace es observarlas, ¿no? Lograr tener algún tipo de beneficio de ellas, porque no, al quedarse tanto tiempo ahí, observa que pues obviamente hay una manifestación, ¿no? De crecimiento y eso le genera algún beneficio, pues, ¿no? Porque al final puede, ¿no? Obtener frutos, etcétera. Pero cuando se queda al costado de ellas, ¿no? Consumiendo sus alimentos, se da cuenta que otros frutos están creciendo, ¿no? Y que crecen más rápido los que están cerca del agua que los que están lejos. Entonces, se queda del lado de los que están, pues, ¿no? Creciendo más rápido. Cuando una vez que termina de consumir todo, se va, ¿no? Se va porque ya no hay nada pues, que comer. Sin embargo, cuando vuelve a tener hambre, regresa a este mismo lugar, ¿no? Y encuentra que los frutos pequeños y las plantas pequeñas ahora están más grandes. Ahora puede consumir este tipo de condiciones, ¿no? O este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, se da cuenta de que hay una mejora en su calidad de vida desde el momento en que se queda, pues, ¿no? En estos lugares. Entonces, aprende a cuidar estas plantas. Aprende a ver que necesitan agua. Entonces, comienza a crear surcos, ¿no? Las piedras que utiliza para defenderse las comienza a utilizar para poder generar beneficios para sus nuevas tierras, etcétera, ¿no? Comienza a cambiar su forma de pensar. Y eso es justamente porque hay una condición en la cual, pues, ¿no? Ve una mejoría sobre su condición de vida. Ahora, paralelo a la horticultura, hay otra condición que también ayuda a mejorar su condición de vida, su calidad de vida. ¿Cuál será? Ganadería, pero previo, así como agricultura tiene a horticultura, ganadería tiene a, ¿no? Horticultura es a ganadería, como es a ganadería. Yo sé que por ahí lo tienen, yo sé que por ahí lo tienen.
Oh, chicos, está ahí la respuesta. O sea, me refiero a que la tienen ahí. Ya, es el pistas, es el cuidado de animales, ¿no? De una manera bastante rudimentaria, ¿no? Sin la necesidad de darles de comer, todavía. Empieza con P, pecuaria. No. Es pastoreo. Ah, ahí está, Jimena, yo lo había puesto, no lo había anotado, lo siento. Es pastoreo, así es. Muy bien, Jimena. Ojo, el pastoreo es esta condición en la cual el hombre comienza a seguir a las manadas, ¿no? Que obviamente ya reconoce el tipo de carne que puede comer o que le gusta comer. Entonces, por ejemplo, sigue manada de ciervos. Y cuando los consume, ¿no? Ya en su totalidad, busca otra manada para seguir persiguiendo. En algún momento, ¿no? Se encuentra con una manada que está dentro de algún lugar cerrado. Entonces se queda a cuidarlos. Se queda a cuidarlos de otros mamíferos, de otros depredadores, ¿ok? Para su beneficio propio. Y está tanto tiempo cuidándolos que puede ver que, pues, ¿no? Al aparearse, nace una nueva especie, ¿no? Un nuevo animalito, un nuevo ciervo. Esto le hace pensar que al quedarse aquí, ¿no? Y poder cuidarlos, le va a generar, pues, ¿no? Más beneficios a largo plazo. Por ello, ¿ok? Por ello, se genera esta condición en la cual comienza a acorralarlos, ¿no? Comienza a acorralar los ciervos, los comienza a cuidar, se acaba el alimento, ¿no? Y para que ellos no se vayan, ¿no? Les trae el alimento. Entonces comienza a cuidar animales y esto ya se convierte más adelante en ganadería, que está de la mano con la agricultura porque para poder criar o cuidar animales necesitas un campo grande. Bueno, que era algo que abundaba en esta época, ¿no? ¿Ok? Y cercar tu campo de agricultura o tus campos, ¿no? Que te producían alimento con, ¿no? Los animales que te producían carne, entonces va a ser, pues, ¿no? Una condición bastante particular para poder ver, pues, ¿no? El crecimiento o el desarrollo de lo que van a ser las ciudades, pues, ¿no? Va a ser parte de todo este proceso, ¿no? De la sedentarización, ¿no? Entonces, que poco a poco y a lo largo de miles de años, pues, ¿no? Se van a comenzar a establecer, ¿ok? Entonces, durante el Mesolítico, la horticultura y el pastoreo serán parte de esta condición, ¿no? De marco de desarrollo de lo que será la vida, pues, ¿no? Sedentaria. Ajá, teoría de la historia. Para la comprensión de las características de las sociedades antiguas, la historia requiere de otras ciencias o disciplinas que le permitan datar y descifrar textos y objetos antiguos, así como el análisis de restos materiales o monumentales, ¿no? Que le ayuden a comprender diferentes aspectos de las sociedades del pasado. Relacione las siguientes columnas para señalar a qué ciencia auxiliar le corresponde cada uno de los ejemplos de los materiales históricos mencionados. La C. Así es, señorita Pierina. Número uno, un doblón español es estudiado por la numismática, ¿no? Que es el doblón que observamos ahí, ¿no? Sí, ¿no? Número dos, testamento de Francisco Pizarro es paleografía, ¿no? Y número tres, fósil de un plesiosaurio en el morro solar es, pues, ¿no? Paleontología, ¿ok? Entonces es 1B, 2C y 3A, ¿no? Muy bien. Ojo, recuerda que todas las ciencias auxiliares tienen, ¿no? Esta finalidad, ¿no? De poder ayudar a entender mejor la historia, ¿no? Si bien es cierto, cada especialidad no tiene sus objetivos y tiene sus propias atribuciones, colaboran, ¿no? Colaboran con la historia para poder generar, ¿no? Esta condición
digamos, ¿no? De establecer mejor un contexto, ¿no? Ya, por ejemplo, en el caso de las monedas, ¿no? Poder establecer cómo era la economía, qué tipo de material se usaba, qué, qué metal predominaba, ¿no? Porque, a ver, yo les pregunto, si un metal es escaso, ¿se utilizará para el uso de para la construcción o fabricación de monedas? Claro que no, ¿no es cierto, señorita Jimena? Por supuesto que no, porque aquí el concepto de usar monedas era un uso de carácter diario. Necesitabas un material que fuera abundante, y si tienes monedas de oro, era porque propiamente en esta época el oro abundaba, ¿no? Y bueno, y era no solamente de ellos, sino a veces lo extraían de otras tierras, de otras zonas, ¿no? Entonces, eso también es importante motivo de estudio porque, pues, ¿no? Determina las condiciones en las que se desarrolla este tipo de lugares, ¿no? O estas zonas, ¿no? O estos personajes, ¿ok? Por eso es importante el uso, ¿no? De otras materias, otras ciencias auxiliares o disciplinas auxiliares, ¿no? ¿Ok? Ahora, la moneda no propiamente representa un hecho histórico, pero sí se involucra, ¿no? Con los acontecimientos, ¿no? Como los doblones, como lo que va a ser, pues, ¿no? Por ejemplo, el florín, que va a ser el dólar de la edad moderna. Tenemos monedas como, por ejemplo, lo que van a ser la moneda de los Césares, ¿no? Que cada cierto tiempo ellos mandaban a hacer monedas según sus logros o según sus participaciones en batallas o o todo este tipo de resultados, ¿no? Por eso es que va a ser para ellos muy importante la emisión de monedas, ¿no? Y que caracterizaba o se hacían según los logros obtenidos, ya sea en batallas o en algún tipo digamos, de logro, ¿no? Ya sea mediante leyes, posesión de tierras, ¿no? O algún tipo de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso representa, ¿no? Digamos, la creación de monedas. Que vuelvo a repetir, no necesariamente son la razón del contexto histórico, pero sí están involucradas, ¿no? Y nos representan o nos ayudan, ¿no? A ver cómo de alguna manera, pues, ¿no? También son parte de... En el caso de los documentos, por ejemplo, el testamento de Francisco Pizarro, ¿no? Y entre otros, ¿no? ¿Qué otros documentos podrían ser parte de la paleografía, ¿no? Por ejemplo, Código de Hammurabi, ¿no? Que también nos ayuda a todo esto, ¿no? Ahora más adelante vamos a hablar de la paleografía también porque hay una pregunta referida a ello, ¿no? Entonces, todo esto es parte de este contexto, ¿no? En el cual, pues, ¿no? Las disciplinas ayudan a la historia. A ver, ¿verdadero o falso? La B. A ver, las fuentes de la historia son fundamentales para el trabajo del historiador, pues obvio que sí. La A. La historia es una ciencia social que estudia la relación del hombre con su ambiente. No, no solamente con eso. La C. El objetivo de la historia es comprender el presente y proyectar el futuro. Verdadero. Las fuentes de la historia son fundamentales para el trabajo del historiador. Verdadero. La historia es la ciencia social que estudia la relación del hombre con su ambiente. No, eso es falso. La genealogía es la disciplina auxiliar que estudia las imágenes antiguas. No. ¿Qué cosa estudia la genealogía? Genes, que estudia la genealogía. Estudia la... Así es, estudia la ascendencia de una familia, ¿no?
La ascendencia de una familia, ¿no? Ojo, eso, para eso sirven los árboles genealógicos, ¿no? Si sabemos de dónde sale, por qué tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, por genealogía sabemos que el hijo menor, el último hijo del rey, del zar Nicolás II, que sufría de hemofilia, ¿no? Era heredado de su bisabuela Victoria, que era la emperatriz de Inglaterra, ¿no? Entonces, por eso sabemos también, por genealogía, que siete, no, sí, siete de los 9 gobernantes monárquicos de Europa antes de la Primera Guerra Mundial eran familia, todos eran descendientes de Victoria I, ¿no? Eran nietos, Jorge V de Inglaterra, Guillermo II, Hohenzollern de Alemania, ¿no? José Francisco de Austria, el zar Nicolás II, ¿no? Todos eran primos de segundo grado, ¿no? De tercer grado, perdón, ¿no? De Victoria, además de otros gobernantes como el de Suecia, el de Holanda, Bélgica, Noruega, también eran, ¿no? Familia. Entonces, a la muerte de Victoria, todas estas personas se presentaron, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible pensar que en un continente donde la mayoría de los personajes no gobernantes eran familia, se pudiera iniciar un conflicto? Pero pues como ya hemos visto, pues no, los intereses económicos están por encima, ¿no? De los lazos consanguíneos, ¿no? Para variar. Entonces, todo ello por eso es importante analizar, ¿no? En estos contextos, y la genealogía nos ayuda a eso, ¿no? Por ejemplo, también nos ayuda a determinar, digamos, la ascendencia de un rey, de quién es heredero, o por qué aparecen otros apellidos, ¿no? ¿No? En el caso, por ejemplo, como pasa en Francia, de Valois a Borbón, ¿no? O de los, en el caso de Inglaterra, ¿no? De los Tudor a los... se me fue el nombre. Bueno, era una familia escocesa, ¿no? Y cómo pasa eso, ¿no? También, ¿ok? A los Estuardo, ya me acordé. Cómo pasa a los Estuardo, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Tenemos todo este tipo de información o este tipo de resultados gracias, ¿no? A que pues se hace un estudio genealógico, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es la letra C, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. La teoría de la historia es la que estudia la estructura, leyes o condiciones de la realidad histórica, entendida como epistemología o no conocimiento científico de la historia. La epistemología es la filosofía que busca, ¿no? Analizar ese tipo de cosas. Ajá, justo, la paleografía. La paleografía es una disciplina de la historia que ha permitido el estudio de la sociedad medieval europea, reconstruyendo su organización política, social y económica. Esta disciplina se encarga de descifrar las formas de escritura. Así es. La paleografía es el estudio de las escrituras antiguas. Es la ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas y estudiar su evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios gráficos, objetos de estudio. ¿Qué ejemplos de paleografía, ¿no? O de estudios paleográficos tenemos en la historia? ¿Qué ejemplos de estudios paleográficos? O sea, ¿qué objetos se han estudiado mediante la paleografía para poder saber, ¿no? De qué trataron, qué nos dicen, cuál es el legado? Los geoglíficos. Ya, o sea, ¿son los jeroglíficos o los geoglifos? Porque hay una mezcla de dos palabras ahí, señorita Diana. ¿A cuál te refieres? ¿Jeroglíficos o geoglifos?
Ok. Sí es cierto que cualquiera de los dos es válido, solo que en el caso de los jeroglíficos hablamos de Egipto, ¿no? Y de alguna manera su representación mediante imágenes, ¿no? Son propiamente características de una escritura, ¿no? Pero en el caso de los geoglifos son de carácter peruano, ¿no? Y se han encontrado sobre piedra, ¿ok? Tallados en piedra, mientras que son imágenes, ¿no? De animales, ¿no? Pero los jeroglíficos son pintados, ¿no? Es diferente, ¿ok? Y hay la diferencia, ¿no? De geoglifos con jeroglíficos. Ahora, ambos son estudiados por la paleografía, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Recuerdan algún documento, algún tratado que se haya escrito en jeroglífico? Que haya sido motivo de estudio, pues, ¿no? ¿Recuerdan alguno? Hay uno encontrado por Napoleón y por eso se encuentra en el Museo del Louvre. Louvre, como el libro de los muertos, Pirina, ¿no? Que aún no se ha logrado descifrar del todo, ¿no? También la piedra Rosetta, que Napoleón encuentra en su campaña de las pirámides, ¿no? Y que se lleva a Francia, ¿no? ¿Okay? Luego tenemos lo que es el Tratado de Kadesh, que la mayoría de estos documentos están escritos en demótica, ¿no? Que era la lengua común del pueblo, y también están escritos en cuneiforme, ¿no? Que era una lengua más común entre la plebe, ¿no? ¿Qué otro documento aparte de, ¿no? Los documentos egipcios podemos hablar o podemos destacar en base a la paleografía? ¿Qué libro más? ¿Qué documento más? Perdón, no libro, sino qué documento más podemos analizar a través de la paleografía? Hace un rato mencionamos uno, no sé si se acuerdan. Deben recordarle, que ya ha sido hace un momento nada más. Yo mencioné uno que establece leyes y normas que ha sido motivo de estudio por la historia y por los estudiantes de derecho. Una ciudad del Mediterráneo, el del ojo por ojo, del Mediterráneo no, del Medio Oriente, pero sí, el del ojo por ojo, así es. Ya, a ver chicos, la señorita Pierina ya lanzó la pista. El código de Hammurabi, así es, señorita Jimena. Dentro del código de Hammurabi se encuentra la ley que está mencionando la señorita Pierina, que es la ley del talión. La ley del talión es la ley del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y el código de Hammurabi no está escrito pues en español o en inglés, está escrito en cuneiforme, ¿no? La escritura conocida más antigua de la historia. Y es importante porque de eso data, pues, ¿no? Lo que va a significar el primer código civil, ¿no? Donde por primera vez se establecieron leyes de manera escrita para poder, ¿no?
reglamentar una ciudad, reglamentar sus, digamos, sus características, sus condiciones de leyes, etcétera, ¿no? Que pues sirve justamente para poder mantener la estabilidad de esta población, pues, ¿no? O de este lugar. ¿Ok? Entonces, las condiciones del Código de Hammurabi, si bien es cierto, son jurídicas, ¿no? Sirven para establecer una estabilidad económica también y política, pues, ¿no? Que fue necesaria para ver, pues, ¿no? El crecimiento de esta ciudad, ¿ok? Otro documento importante que ha sido motivo de estudio de la paleografía, por ejemplo, es la epopeya de Gilgamesh también, ¿no? Es la primera literatura de la historia, ¿no? El Tratado de Kadesh, la epopeya de Gilgamesh, los suras, ¿no? De la India, ¿no? Estas normas y leyes. También veremos documentación de carácter china, ¿no? O sea, con los códigos establecidos en estas zonas, los libros budistas, etcétera, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Documentación que ha sido analizada, ¿no? O estudiada para poder plantear, ¿no? Para poder plantear el contexto de la historia de estas ciudades antiguas, va a ser importante y motivo de estudio de la paleografía. Recuerda que los documentos complementan la historia, ¿ya? Muchas veces no necesariamente son parte de, por ejemplo, Napoleón se casa por segunda vez con María Luisa, ¿no? Después de que Josefina no le dio hijos, él quería volver a casarse y él no conoce a María Luisa hasta el día de su matrimonio. La había visto en alguna reunión o ceremonia o alguna invasión que pues Napoleón hizo sobre Austria, ya, pero no la conocía propiamente. Entonces la solicitud se la hace al emperador austriaco, ¿ok? Se la hace el emperador austriaco. Y todo esto se hace a través del ministro Metternich. La pedida de mano, la solicitud al emperador y la entrevista con María Luisa lo tiene Metternich en su diario, en sus memorias, ¿ok? Entonces, eso no está, por ejemplo, dentro de la historia de Napoleón. Por eso es que es importante tener o algún tipo de documentación paralela, ¿no? En este momento Metternich es un embajador de Austria, ¿no? Durante las guerras napoleónicas, ¿no? Como representante de Austria para que los austriacos supieran, ¿no? Cuáles eran los movimientos de Napoleón. Y Napoleón aceptó esto, pues, ¿no? Mediante la sumisión de Austria, ¿no? Y que, pues, obviamente quiso concretar con el matrimonio, ¿no? Que le solicitó al emperador por su hija menor, pues, ¿no? Y que al final van a aceptar. Y que María Luisa acepta por una condición de proteger a su patria. No acepta porque en realidad María Luisa odiaba a Napoleón, ¿no? Entonces, por eso es que va a aceptar por la paz entre su país y el país francés, ¿no? No propiamente porque amaba a Napoleón, aunque le va a dar un hijo, ¿no? Aunque después lo va a abandonar a Napoleón y se va a llevar a su hijo con él, ¿no? Y Napoleón nunca más lo va a volver a ver, ¿no? ¿Okay? Pero toda esa información, por ejemplo, está dentro del contexto de un libro que no pertenece a la historia de Napoleón. Y por eso es que es importante tener, ¿no? Este tipo de información, digamos, paralela, ¿no? A la historia en concreto, ¿no? O a la historia troncal. Pedagógicamente, llamamos a la etapa de tránsito climático entre el Pleistoceno y el Holoceno como el periodo mesolítico, aunque la ciencia arqueológica rechaza tal denominación. En este periodo, donde progresivamente la temperatura terrestre va en aumento, los grupos humanos van abandonando el para aprovechar al máximo y por más tiempo los recursos de su entorno geográfico y gracias a ello logran una mejor observación de la naturaleza, entendiendo el ciclo de desarrollo de las plantas y logrando el cultivo inicial en ellas, siendo esto llamado la B, seguro. Suele haber un enredo con los términos. Cuando un ser humano la C, ¿ya? Apicultura. No, la apicultura es la crianza de abejas.
Así es la B, claro. Pero ahora, es la B. No, acá está mal, no es la A, es la B. Nomadismo o horticultura. Está bien. Yo no lo puse, está dentro de las opciones. Pero la apicultura es la crianza de abejas. Claro. Es para hacer miel y cera, ¿no? ¿No? Ovejas, ovejas trabajadoras. No duden, ¿ah? No duden. Ustedes no pueden dudar de sus conocimientos. Ojo, acá dice la A, pero está mal, es la B en realidad. Recuerda lo que dice, que es en este periodo de progresivamente los grupos van abandonando, ¿ok? El sedentarismo, ¿no? No, perdón, abandonan el nomadismo, ¿ok? Porque ya buscan establecerse, buscan tener una condición de establecimiento. Y hace un momento, ¿no? Explicamos lo que era la horticultura, este inicio por el cual se da, pues, ¿no? El trabajo y desarrollo, ¿no? Del cultivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo esto es importante porque veremos aquí ya la manera de establecerse. Ahora, para poder quedarse en un lugar, ¿qué necesita? Aparte de la horticultura y el pastoreo y que se convierte en agricultura y en ganadería. Mm, sí, lo que pasa es que muchas veces se confunde el sedentarismo con nomadismo. Es que el nomadismo suena a quedarse. Entonces la gente muchas veces se confunde en eso, ¿no? Hablo de confundir términos porque ayer tuve una discusión, no una discusión, sino un debate, ¿no? Con alguien por las cruzadas. Y se enfocaba en que eran religiosos, sino que no lo son, que no son. Y ahí hay una mala difusión del concepto. Así es, nosotros somos sedentarios, eso es. Ah, ya me olvidé también. Les había preguntado qué necesita un hombre para establecerse ahí, para poderse quedar al costado de su campo de cultivo y de cuidar sus animales. ¿Cómo que una mujer? ¿Cómo van a poner eso? Un río, no. Su cueva, ya, muy bien. Su cueva, ya. ¿Y la cueva se la podrá llevar hasta donde está su campo de agricultura? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo de la cueva, el concepto está bien. Una casita, así es, ¿no? Hacerse una casita. Eso necesita, hacer un lugar donde pueda residir, a cubrirse de las inclemencias del clima, ¿no? De la temperatura, a poder protegerse de los, ¿no? De los animales depredadores, ¿no? A poder empezar a constituir de repente, no tanto con una familia, sino tener compañía para poder cazar y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí una necesidad, ¿no? Dispuesta a cubrir. Y viene aquí el contexto del material que va a usar. Si es que va a usar barro, madera, cañas, si va a usar piedras, adobes, etcétera. Todo eso va a ir progresando, pues, ¿no? El ver la forma en la que todo eso se va a ir constituyendo, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, el establecerse en un lugar, además de tener las condiciones, ¿no? Sobre las que se va a dar esta situación
digamos, de quedarse, ¿no? Entonces necesita un lugar donde establecerse, ¿no? Y eso obviamente será parte del nacimiento de las urbes, ¿no? De las primeras casas, pues, ¿no? El sedentarismo es una forma en la que una tribu, un pueblo, un hogar, una familia se queda en un solo lugar y lo toman como su hogar. Es la antítesis del nomadismo, ¿no? Que es lo que justamente abandona el hombre, ¿no? La agricultura comenzó desde el Neolítico hace unos 10.000 años y ahora un nuevo estudio sugiere que el inicio y extensión de esa práctica no fue obra de un único grupo, sino que se produjo en múltiples poblaciones cercanas, pero genéticamente diferenciadas, ¿no? No, es la B. Lo que pasa es que aquí dice que el sedentarismo es lo contrario al nomadismo, ¿ok? Porque la pregunta o el texto explica, ¿no? Los grupos humanos van abandonando él, o sea, ¿no? Para poder quedarse en un lugar, ¿no? Abandonan el nomadismo. Abandonan el nomadismo para volverse sedentarios, pues, ¿ok? Y la agricultura es la complementación de lo que va a ser la horticultura, pues, ¿no? Por eso es que se da. Muy bien, antes de que te enredes más. Siguiente pregunta. La revolución neolítica fue la primera transformación socioeconómica de la humanidad, la cual tuvo fuertes implicancias culturales. Su base fue la actividad agrícola en diversas latitudes, sobre todo en el cercano oriente, donde se encuentran los vestigios más antiguos de esta actividad. Otros lugares fueron donde más se encontró vestigios, ¿no?, de agricultura. Son 6 los lugares propiamente. Aquí hay mencionados 2 de ellos. Cercano Oriente es el más antiguo, pero los otros lugares están en otras partes del mundo. Ajá, así es, señorita Pierina. Sudeste asiático y los Andes centrales. A ver, otras ubicaciones en el mundo, ¿ya? Están establecidas, por ejemplo, eh, una de ellas es el Cercano Oriente, la otra es el centro de Europa, el otro es el continente asiático, la zona pegada al Océano Pacífico, ¿ya? Estamos hablando también de la India, ¿no? Lugares como la India y también Centroamérica y Sudamérica, ¿ya? Estos son los 6 lugares donde se establece que las condiciones de agrícola comenzaron a nacer, siendo la más antigua la de Cercano Oriente y siendo la más reciente la de Sudamérica, ¿ok? Ahora, estas condiciones se van a dar de acuerdo al contexto de cada lugar, pues, ¿no? ¿Ok? Digamos, en cuanto a los frutos, al uso de la tierra, a la cantidad, al aspecto climático, a la geografía, etcétera. Por eso es que se desarrollan. Los Andes son lugares, o es un lugar donde propiamente la humedad y las condiciones de tierra son propicias para la agricultura. México, lo que es Mesoamérica también, ¿no? Tenemos lo que es la India, que es un lugar altamente húmedo, perdón, es una zona tropical, donde propiamente también las condiciones del Valle del Indo van a ser propias para, ¿no?, el desarrollo de la agricultura. Las mesetas entre los ríos Amarillo y Azul de China también van a ser lugares, ¿no?, propicios para la agricultura, ¿no? Tenemos lo que es Cercano Oriente, ¿no?, pues estas zonas de la Baja Mesopotamia, ¿no?, que serán importantes junto con el norte de África y el centro de Europa, ¿no?, que también tiene esta condición, ¿no?, sobre todo por lugares como al sur de Alemania e Italia, ¿no?
serán muy importantes también y que probablemente van a destacar por estas razones, ¿no? Digamos, de tener climas húmedos, tierras apropiadas, ¿no? Y según el contexto, ¿no? El desarrollo de la agricultura va a variar según el fruto o la condición de vegetal o plantas que puedan crecer, ¿no? Pueden ser cereales, como lo fue en el centro de Europa y el norte de África, y en el Medio Oriente, pueden ser verduras, como lo fue pues, en los Andes centrales y en México, pueden ser cañas, ¿no? Como lo va a hacer en la India, ¿no? También importantísimo, porque aquí es donde, digamos, se potencializa lo que es la cestería, ¿no? El tejido. Veremos también algunos tubérculos y también, pues, ¿no? Arroz en China, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver todo una serie de, digamos, de diferentes productos, ¿no? En diferentes partes del mundo debido, pues, ¿no? Al contexto en el que se realiza. Pero que según donde estuvieron, se generó, pues, ¿no? Esta condición de producción. Ahora, la producción agrícola va a generar también otra realidad dentro de la sociedad, ¿no? Y es el hecho de comenzar a aparecer los oficios. ¿Qué tipo de oficios aparecerían durante esta época? Ya, agricultor, uno de ellos. Muy bien, Pierino. Sí, el del telar también. No, grabados en piedra no. Oficios. Los grabados en piedra eran un tema más que nada artístico. Ya recolector, aunque ya deja de ser, ¿ah? Armero, ya constructor de flechas, sí, muy bien. Flechas, armas, ¿no? Los talladores. Pero ese tallador tiene un nombre, que son pulidores de piedra, ¿no? Ganaderos también. Por ejemplo, para la construcción de casas apareció un oficio que hasta ahora está vigente, que es el de carpintería. Ganador, no, ganadero. Carpintería también aparece. Pulidor y tallador de piedras, ¿no? También. ¿Será importante un alfarero? Obvio, claro que sí. Entonces, los alfareros también fueron parte destacada de esta etapa, ¿no? ¿Ok? Ojo, la agricultura y la ganadería van a dar como resultado la necesidad de otro tipo de capacidades, ¿no? Porque para la construcción de casas, para el almacenamiento de los excedentes o de los productos que tenían, ¿no? Para su desarrollo, para poder, digamos, convertirlos en harina, ¿no? Hubo la necesidad de crear otro tipo de herramientas, otro tipo de implementos que van a ser pues necesarios y que obviamente pues, ¿no? Con el tiempo comenzaron a especializarse y esto, según Engels, se va a llamar la división, ¿no? Del trabajo, ¿no? ¿Okay? La división social del trabajo va a ser importantísima porque aquí es donde se determina, pues, ¿no? Los oficios y comienzan, pues, ¿no? Las especialidades, ¿ok? Aquí va, pues aparecen ya como lo que mencionaron, ¿no? Agricultores, ganaderos, carpinteros, alfareros, pulidores, etcétera, ¿no? Armeros, y que más adelante comenzarán a aparecer muchos más, ¿no? Con el desarrollo de la metalurgia, por ejemplo, ¿no? Cuando aparezcan los metales, habrá forjadores, herreros, ¿no? Veremos también otro tipo de armamento, veremos también armeros que se dedican a hacer pistolas, lanzas, etcétera, ¿no? Entonces va a haber cambios realmente trascendentales cuando todo esto comience a convertirse en algo más complejo, ¿no? Entonces todo ello será parte, pues, ¿no? De lo que va a producir, ¿no? El marco de desarrollo de la sedentarización, ¿no?
Las primeras muestras arquitectónicas de la humanidad pertenecen al Neolítico, 6.000 años antes de Cristo, como producto del proceso de sedentarización. Los principales ejemplos fueron las construcciones megalíticas de Europa occidental, donde destacan los sitios arqueológicos de la C, Cromañón y Jericó. No, Jericó no. Y Cromañón es un lugar en Francia que es en teoría reciente. Stonehenge es nuevo, así. Stonehenge es bien conocido. Es ese grupito de piedras grandotas, que forman dólmenes en Inglaterra, que son un calendario solar, un calendario astronómico. ¿Qué es lo importante para que considerar que un grupo de personas se conviertan en una civilización? Of Dubai tiene nombre de ciudad. Todas son ciudades, la mayoría. Todas son ciudades, pero unas son más antiguas que otras. A ver, vamos a descartar algunas. Comienza con C y la otra comienza con J. A la A, no, Altamira, Altamira no. La E, pero la C también comienza con C y J, pero Cromañón ya les dije que no, pues, ¿no? Entonces es la E. Catalhoyuk y Haram. Catalhoyuk es un asentamiento en Turquía y Jarmo es un asentamiento en Kurdistán. ¿Okay? Ambos tienen cerca de 6.500 y 7.000 años de antigüedad aproximadamente. Y se han encontrado, ¿no? Eh, claro, la sé no, porque yo la sé, ya les había dicho que Cromañón no era tan antiguo, era más reciente. Uh -huh. Ojo, en estos lugares se han encontrado vestigios de ciudades, ¿no? Con diferentes contextos, ¿no? Digamos, encontrando jarros, ¿no? Cerámicas, encontrado eh, elementos que podrían determinar una civilización. ¿Qué elementos determinan una civilización? Más allá de una jerarquía, por ejemplo, ¿no? Ya vimos que en la época paleolítica superior había rasgos de liderazgo, ¿no? Donde se establecen las jerarquías. Pero propiamente aquí ya estamos hablando de algo más especializado. ¿A qué podría referirse? A ver, lo que les pregunto es, ¿cuáles son las características para poder, o qué características representan a una civilización? ¿Por qué podríamos decir que un grupo de personas ahora son una civilización? Costumbres, ya puede ser, porque ahora de repente podemos hablar de costumbres, pero si un grupo recién se junta, ¿ok? Costumbres todavía no van a tener, ¿no? Ni tradiciones todavía. Ya, conjunto de casas, muy bien, así es, ¿no? Una urbanidad hace pensar que tienen qué cosa, una forma de vida, ya, forma de vida. Pero ¿qué? Si tienes un grupo de personas, estas personas, ¿cómo necesitan estar? Necesitan estar
que todos pueden hacer lo mismo, tienen, cada quien puede tomarse atribuciones ordenadas. Así es, estamos hablando de una organización, pues, ¿no? Donde existe la división del trabajo, donde existen jerarquías, ¿no? Y que para poder mantener el orden de este lugar que se necesitan. Reglas, así es. Esta Valeria usted me saca todo con otro nombre. ¿No? Las reglas o las leyes, así es, ¿no? Van a ser aquí muy importantes para poder establecer, ¿no? Las condiciones primarias de una civilización, ¿ok? Entonces, estas normas establecidas, estas reglas establecidas con el tiempo se convierten en leyes que pues ¿no? nos dan a luz una pequeña civilización, ¿no? Y que era muy importante, porque si bien es cierto, las normas y leyes pueden estar establecidas, no necesariamente todo el mundo las cumple, ¿ok? No puedes dejar que todo el mundo haga lo que le dé la gana, porque si no, se forma un caos, se genera un desorden, no hay beneficios para todo el mundo, ¿ok? Entonces, todo ello acaba cuando alguien dice, ¿saben qué? Tenemos que organizarnos, pues, ¿no? No hay forma de continuar si es que no nos organizamos. Entonces, aquí se establece un parámetro de alguien que se pone a cargo, alguien que dice, ¿saben qué? Hay que hacer las cosas diferentes, porque si no, esto va a ser un caos. Entonces, esta persona luego es nombrada pues líder, ¿no? Porque de alguna forma pues ha hecho que haya un orden y se establezca algo diferente. Aquí comienza la condición de poder ejercer una labor ya diferente por una persona, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los primeros líderes de la historia? Aparte del más fuerte, por ejemplo. Aparte del más fuerte. ¿Quiénes son los primeros en establecer la lectura de las estrellas? ¿No? El generar, pues, ¿no? Digamos, aprender ¿no? A reconocer los fenómenos de la naturaleza, lo cual impresiona a la sociedad, ¿no? Y ellos dicen, ajá, este sujeto tiene poderes sobrenaturales, entonces, por lo tanto, va a poder dirigirnos, ¿no? Los sacerdotes, así es, señorita Perina. ¿Y cómo se llama el gobierno donde lideran los sacerdotes? Ajá, eran los gobiernos teocráticos, no solo en Perú, en Mesopotamia se van a iniciar, ¿no? Los gobiernos teocráticos, ¿ok? Donde ¿no? El sacerdote tenía la capacidad de poder, ¿no? Digamos, determinar los tiempos ¿no? A través de las estrellas, y eso obviamente era una ventaja sobre otras personas, ya que estas otras personas, no sabían cómo leer, ¿no? Las estrellas, y esto era importante para determinar los tiempos de la agricultura, ¿ok? Cuándo sembrar, cuándo cosechar, etcétera, ¿no? Y uno podría decir, pero cuando cosechar era fácil, pues no, la planta ya está grande, pero por ejemplo tú debajo de la tierra no ves cuánto ha crecido la papa, pero de acuerdo a ciertos tiempos o a ciertos momentos, ya pues no, el sacerdote sabía que era momento de cosechar. Y el momento de cosechar pues resultaba bien, entonces las personas se asombraban, ¿no? De que el sacerdote supiera estas cosas. Y obviamente era digno de admiración por este tipo de sucesos, ¿no? Entonces aquí vemos como un conocimiento agregado, ¿no? Terminaba siendo algo, pues, ¿no? Importante para estas personas y pues terminaban adulándolo o dándole poderes, ¿no? De gobierno a estos sujetos, ¿no? ¿Ok? Entonces, los gobiernos teocráticos van a ser el resultado de estas organizaciones que se van a dar por primera vez en la historia, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí estas comunidades donde se han encontrado vestigios de cerámica, de organización, ¿no? De un lugar principal para de repente líder, etcétera. También hay otro detalle importante, y esto es la razón por la cual Caral todavía no puede ser nombrada como la ciudad más antigua de América, ¿no? ¿Okay? Caral todavía sigue peleando eso, pero hasta ahora no puede demostrar que no solamente era un complejo ceremonial, sino que además era una ciudad, y solo se demuestra de una sola manera, algo que Caral hasta ahora no ha podido demostrar. ¿Qué será?
¿Qué cosa tiene que tener una ciudad para poder demostrar que ha sido una ciudad? Le digo vital en toda ciudad que siempre ha existido y hasta ahora es necesaria. Puede depender de muchas cosas, puede, ¿no? Perdón, hacerle falta muchas cosas, pero de esta no. Y Caral hasta ahora no ha demostrado que lo tiene. Hay algunos vestigios, pero no lo hace una ciudad, pues. ¿Qué cosa hay en toda ciudad, chicos? Siempre, a donde vayas. Siempre va a haber. No, comercio no, porque estamos hablando de época todavía no muy precaria. Es algo tangible, algo que toda comunidad usa, algo que nos va a tocar a todos, nos guste o no. Ricos, pobres, clase baja, clase media, bonitos, feos. Así es la muerte. ¿Y a dónde vas cuando mueres? ¿O a dónde te llevan cuando mueres, mejor dicho? Así es, un cementerio. Un cementerio es un elemento clave en una investigación, ¿no?, de ciudades para poder determinar que ahí ha habido una población, algo que Caral no tiene, ¿no? Caral tiene algunos unos entierros, ¿ok? Uno que ver de sacerdotes o de gente importante, pero no de población, ¿ya? Y un cementerio, como bien mencionas, Diana, hace una ciudad. ¿Ok? Se han encontrado cementerios en diferentes ciudades del mundo, Egipto, Mesopotamia, India, China, etcétera. Y es lo que representa también como una característica muy puntual de que ahí ha habido una ciudad, ¿no? Entonces, en estos vestigios, ¿no?, de Catalhoyuk y Jarmo se han encontrado cementerios y eso obviamente los hace ¿no? Parte de los estudios y que obviamente simbólicamente es importante, ¿no? Pero algo que lamentablemente Caral hasta ahora no ha podido demostrar o no se ha encontrado, pues, ¿no? Por eso es que no es considerado así. Los vestigios más antiguos de una sociedad están, ¿no?, en Catalhoyuk y Har, ¿no?, de unas ciudades. Ok, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Provecho con su almuerzo. Cuídense, por favor. Buen fin de semana. La próxima clase hablaremos de 4 civilizaciones antiguas, así que vamos a ver cómo de alguna manera, pues, ¿no? Vamos a tratar de caber todos en 2 horas. Cuídense, por favor, mucho. Me encantaría, Perina. Tengo que descansar un ratito para poder, tengo que dictar ahora en la tarde. Cuídense, por favor. Hasta la próxima semana.